¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a In Situ esta noche, donde tocaremos un tema muy especial por las fechas en las que estamos atravesando estas semanas del Día de Muertos. Hoy tenemos como invitada a Mari Cobá. Mari, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por tomar la invitación. Y vamos a platicar del tema de la muerte, abordada desde la cultura maya como premisa, por así decirlo. Mari, primero me estabas contando, tú naces en Quintana Roo, en un pueblo maya, eres maya. ¿De qué parte eres? Más bien nací en Yucatán, pero desde muy pequeña mis padres me llevaron a esta comunidad que se llama San Pedro. Ahora lo cambiaron a Vicente Guerrero, pero es aquí en Quintana Roo, está en el municipio de Lázaro Cárdenas, es el camino que va rumbo a Holbox. Entonces yo me crié en ese pueblo, soy maya, hablo maya, mis padres solo hablaban también maya. ¿Y qué dificultades? Esta pregunta me nace ahorita. ¿Qué dificultades tienen en una sociedad donde desgraciadamente mucha gente ve a las poblaciones indígenas como algo inferior, que es verdaderamente absurdo? ¿Qué dificultades se encuentran un maya hablante, por ejemplo, a la hora de integrarse a una sociedad? Es una pregunta muy interesante. Yo llegué a la ciudad de Cancún hace 30 años. Casi no hablaba español como la mayoría de la gente, pero me di a la tarea de aprender a hablar como habla la gente de la ciudad. He estado en diferentes trabajos desde ese tiempo. En verdad, las dificultades yo creo que lo ponemos cada uno, lo enfrentamos cada quien a su manera y cada quien pone las dificultades en su mente. Podemos crecer, podemos superarnos como cualquier otra persona. Aquí tenemos algo a favor. Lo interesante es que nosotros pertenecemos a una cultura, a una etnia. Entonces yo de mi parte soy muy orgullosa de mi cultura, de mi etnia, y me he dedicado a aprender sobre lo que son las tradiciones, a ver la vida desde un punto de vista como los abuelos, con una cosmovisión maya. Excelente, de verdad muchísimas de corazón, muchísimas felicidades por sentir ese orgullo por las raíces mayas. Y justamente es una cosmovisión la que tienen planteada desde sus inicios, una de las civilizaciones más antiguas en la faz de la Tierra. Y precisamente el tema que vamos a tocar hoy es la muerte. Los mayas la veían como el fin de la vida o como una trascendencia. Pues hace un momento estábamos platicando también del calendario y del tiempo y de todo esto dentro de la cultura. El tema maya es una cultura muy amplia que tiene diferentes facetas. No soy especialista en los calendarios ni soy investigadora. Trato de tener un conocimiento desde un punto de vista de los abuelos, de las abuelas de las comunidades mayas. Y se acerca estos días, muy interesante, vemos muchos colores, muchas cosas, preparativos y todo. Pero ¿cuál es la tradición en los pueblos? ¿Qué es lo que se festeja? ¿Cómo lo ve cada gente? También cabe mencionar de que aunque estamos en una península maya, en cada lugar tiene sus variantes, unos creen una cosa, otros ponen cosas diferentes, pero aquí me fijé un poco en lo que representa, lo que es el calendario maya con el calendario gregoriano, cómo se sincroniza este tiempo, qué es lo que nos puede decir el calendario ancestral con el calendario gregoriano. Entonces, me di a la tarea de hacer una comparación, por ejemplo, y me encontré, por decir, en el calendario Tzolk'in. ¿Qué es el calendario maya? Es un calendario maya conocido como el calendario de la vida de los seres humanos. Tiene 260 días y tiene diferente nombre cada día o cada glifo o cada q'in, como se le dice en maya. Q'in es día. Q'in es día en maya. Entonces, en el calendario maya Tzolk'in hay un glifo que se llama Akbal. Akbal quiere decir noche, quiere decir obscuridad, negro. También quiere decir sueño, muerte. Por decir, cuando oscurece, es cuando muere Kinich Ahau, el gran Padre Sol, para renacer al otro día con su gran esplendor para dar su energía a la humanidad.
Eso es Akbal. Entonces, curiosamente, es que Akbal, por decir los glifos del calendario Tzolk'in, se cuenta de 1 al 13, pero cada 20 días se repite el mismo glifo. Entonces resulta que Akbal comienza en un día 14 de octubre y cuando se hace la cuenta de los 20 días, termina en el día 2 de noviembre. En el día 2 de noviembre, curiosamente, Akbal, en ese lapso. Y luego también sincronice con el calendario Hab, que es el calendario de 365 días. ¿Es un calendario maya también? Sí, es que dentro de la cultura maya se usó o se ha usado varios calendarios dependiendo para cada situación o para lo que se estaba usando en ese momento. El calendario Hab se conoce como el que se usa para las fechas de rituales, ceremoniales y todo esto. Entonces, sincronizando el calendario Hab con el calendario Tzolk'in, curiosamente también en el calendario Hab hay un día o un glifo, como se le pueda llamar, un kin, que se llama Shul. Shul es quiere decir final, o también quiere decir cuando los campesinos siembran, usan un artefacto para hacer la siembra que se llama Shul, sembrar, resurgir, y también quiere decir final. Entonces, sincronizando los dos calendarios, resulta que Shul cae en un día 3 de noviembre, sincronizándolo con el calendario que usamos. Pero cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando no estoy de acuerdo con lo que se dice, con lo que se habla o tengo mis dudas, entonces me fijo también en la naturaleza. ¿Qué nos dice la naturaleza en el contexto de cada tiempo que estamos viviendo? Entonces, por ejemplo, resulta que en estas fechas, desde el 14 de octubre hasta el 3 de noviembre, empieza a florecer unas flores que se dan naturalmente en los solares de los pueblos. Aquí en la región se le llama shtes o témpula. Son unas flores naranjas que huelen mucho y ancestralmente se conoce y lo han usado para adornar los panteones. En el centro se le llama cempasúchil. Sí, entonces es esa flor anaranjado que desde el 14 de este mes, que cuando cayó Akbal, en el ciclo de los 20 ha estado floreciendo. Y hay otras flores que también se usa para los panteones, ya también en el mercado lo podemos encontrar porque ya está floreciendo. O sea, la flor del cempasúchil y la flor que es el equivalente, ¿es la misma flor? Sí, es de la misma familia. Ah, ok. Pero qué interesante, o sea, es interesante porque los aztecas, cuando hacían la parte de la trascendencia en el centro del país, la flor del cempasúchil se supone que era el camino. Y los mayas tenían mucho antes, porque pues, si situamos las civilizaciones en un contexto, en una línea del tiempo, los mayas fueron antes que los aztecas, también lo utilizaban y es algo que me pareció fascinante. Y luego, porque entonces, y uno le va buscando un poquito más, pero ¿qué es lo que se dice en la tradición maya o qué dice la gente, las familias? Entonces, curiosamente también hay un pajarillo que anda por allá en esta zona. Se le llama el pájaro del mal agüero, así se conoce, pero en maya es el ya. Entonces, ese pájaro cuando canta cerca de las casas es porque está anunciando algo malo. Ya en maya quiere decir dolor, o sea, está anunciando dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente muere? Hay dolor con los familiares. Resulta que esta avecita también en estos días se escucha su canto en los terrenos, donde hay árboles, ¿no? En los pueblos. Y solamente en esta temporada es cuando canta. Todo el año no se le escucha, pero en esta temporada es usual escucharlo en esta temporada. Entonces, eso es otro símbolo como que nos dice que estamos sincronizados con el calendario maya, con el calendario gregoriano, que está ahí los días que nos está representando, como es Akbal en el calendario Tzolk'in y Shul en el calendario Hab,
donde Shul cae en el 3 de noviembre. Entonces son los días que se celebra lo que es el Día de Muertos o Hanal Pishan, como le llamamos nosotros en las comunidades. ¿Qué significa Hanal Pishan? Hanal Pishan es cuando los que han muerto están en otras dimensiones, es cuando regresan a recibir la gracia de lo que estaban acostumbrados a comer, de las frutas, de los guisados que se les ofrece en estas temporadas. ¿Y la traducción literal sería el regreso o...? Comida para las almas. Comida para las almas. Sí. Porque aparte aquí en la península de Yucatán la comida tiene un protocolo de tradición, por así decirlo, ¿no? Si vemos la celebración común en México del Día de Muertos, es la comida que le gustaba al difunto. Pero aquí, por ejemplo, está el mukbil pollo o pibipollo, como le llaman, que es un platillo que se prepara exclusivamente para esta festividad. Sí, el pibipollo, mukbipollo, como se le nombra en diferentes comunidades, pues es algo como más actual, porque ancestralmente se ofrece es una variedad de comidas que se ofrece. Incluso muchas de ellas no era con carne, se hacen los tamales de frijoles tiernos, Okay. Se ofrece los elotes tiernos porque se da en esta temporada, el atole. Atole nuevo, ¿no? Sí, lo que se le llama el atole nuevo. Sí, sí, sí. Entonces todo lo que se da de frutas, de vegetales de esta temporada, eso es lo que se ofrece para las almas. Se supone que eso es lo que estaban acostumbrados a comer. Maricoba, está excelente la plática. Por favor, aguántanos tantito y regresamos a una siguiente parte. Es momento de irnos a un corte comercial y regresamos a platicar más de esta maravillosa festividad en la península de Yucatán. Esto es In Situ, volvemos. Amigos, estamos de vuelta en In Situ, justamente platicando sobre la muerte desde la perspectiva maya, pero también toda la festividad que engloba el Hanal Pishan. Y para esto tenemos hoy a Maricoba, que te doy la bienvenida nuevamente. Platicamos ahorita en el primer bloque acerca de las coincidencias, si les queremos llamar así. Yo no creo en las coincidencias, pero como con miles de años entre un calendario maya y el otro, hay muchísimas cosas que se parecen. Y si nos ponemos ya a ver más a fondo, también los celtas el 31 de octubre, que es de donde nace el famoso Halloween, no es una festividad estadounidense, 31 de octubre también tenían una fecha parecida y son días muy pegados. ¿Qué tiene el otoño para que estos días se festejen así, Mari? Pues algo interesante ha de tener, porque para nosotros en la tradición maya, cada día del calendario nos va marcando una fecha y todo tiene que ver algo interesante, ya sea con la naturaleza, ya sea con nuestro entorno, nos va marcando como cuál es la manera que debemos conducirnos en cada día. Entonces, en estos días de festividades del Hanal Pishan, pues podemos ver la naturaleza, todo lo que nos está dando la tierra ahora. Es como que llega el día para dar la ofrenda para los muertos y nos empieza a llegar también la maduración de las frutas, o sea que empiezan a dar sus frutas, los vegetales, y en esta temporada abundan los dulces, porque en la tradición gregoriana, que es nosotros en las comunidades, desde el 31 es cuando preparan el altar para los niños, alma de los niños, Mehem Pishan. Mehem Pishan. Mehem Pishan, alma de los niños. Okay. Entonces es cuando se prepara toda la variedad de dulces de la región, la yuca, el camote, las guayabas. Es cuando se está dando, es como que la naturaleza sabe qué es lo que necesitamos en cada temporada. Y eso nos va dando. Y de hecho, nosotros estamos un poco desapegados también de la naturaleza, porque así como lo has mencionado, que cada otoño o cada estación del año nos va dando diferentes frutales, diferentes alimentos, y eso es lo que tenemos o deberíamos de consumir para estar equilibrados nuestro cuerpo con la naturaleza. Pero como estamos un poco desapegados de lo que es la naturaleza,
Durante el año a veces consumimos siempre el mismo alimento, entonces el cuerpo no recibe lo que necesita y así es como nos vamos enfermando y muchas personas no tan grandes de edad ya tienen enfermedades muy graves y ¿qué pasa? Ya están en el Día de Muertos y ya les tenemos que festejar. Que darles una ofrenda. O sea, hay una vinculación. ¿Cómo llamaríamos esta vinculación entre la tierra, que explicas, entre la tierra y el cuerpo humano? Tenemos que ser sensibles a la naturaleza, fijarnos qué nos está dando la naturaleza, cómo tenemos que cuidarnos cuando hay lluvias, cuando hay frío, viene el frío, cuando hay mucho calor. Todo está en la naturaleza, solo que nos hemos desapegado de todo eso. Si nos alimentamos adecuadamente con todo lo que nos está llegando en las estaciones, las personas no se enfermarían mucho. Pero entonces, como se ha cambiado mucho la alimentación de hoy día, también hay enfermedades. Pero vamos a hablar más de los muertitos, ya que... Es que todo lo que estás diciendo es súper interesante, ya que Mari. es el día. También cabe mencionar cómo era la forma que antes se tenía para celebrar o enterrar a una persona que se muere. Todo ha ido cambiando, ahora hacen cremaciones o otras formas diferentes, pero para nuestros ancestros la forma tradicional es entregar el cuerpo a la tierra, es como regresar. Sepultar. Es como regresar, ellos dicen, regresar a la persona a la madre tierra. Okay. Entonces, pero también místicamente es como mandar a esa persona al inframundo, porque en la cosmovisión hay una creencia de que estamos en 3 niveles. La gran Imishche, la gran madre Ceiba, es la que divide el universo. Sus ramas, sus raíces está en el inframundo. Xibalba. Entonces a los muertitos hay que regresarlos al Xibalba y lo que es el mundo terrenal es el tronco de la madre Ceiba. Sus ramas es el que comunica con lo celestial. Entonces hay muchas versiones, se dice o se cree que las personas que han hecho todas las cosas muy bien en esta tierra hicieron el camino adecuado, entonces descansan en la sombra de la gran madre Ceiba. Y la gran Imishche, y curiosamente también el calendario Tzolk'in, el inicio, el primer glifo es Imish. O sea, es la madre, inicio. Entonces, ¿dónde va la persona cuando fallece? En la madre tierra. Es como que inicia. Imishche, abajo, las raíces, inframundo. Entonces, como que muere, pero vuelve a comenzar. Una trascendencia, un ciclo, exactamente. Un ciclo. Entonces, así está toda esta cosmovisión de la muerte, de la vida. O sea, ellos dicen, los abuelos, que no morimos, sino que regresamos a nuestra madre y comenzamos ese nuevo ciclo del renacer. ¿El renacer es terrenal, como lo plantean los mayas? ¿El renacer es terrenal o es una trascendencia hacia las ramas de la madre Ceiba, hacia lo celestial? Pues hay muchas versiones, como te digo que no soy especialista en estas cuestiones, pero yo he escuchado diferentes versiones de que uno se va al inframundo para limpiarse, para purificarse, para poder trascender. Entonces trascender, entiendo, es como subir a las ramas de la madre Ceiba para comunicar con lo celestial, pero también hay otras creencias o leyendas que dicen que los espíritus reencarnan y a veces hasta en animales. Hay leyendas que se cuenta que en estos días de finados, como decimos ahora, pero más bien ciclo de Día de Muertos, los que viven en comunidades no deberían ir a cazar los animales que están en el campo porque se cree que el espíritu de las personas puede reencarnar en los animales. Porque hay una leyenda que escuché hace muchos años de que un cazador fue en estos días para cazar un venado y ya llevaba el venado que cazó, entonces escuchó una voz que le habló.
y se espanta porque estaba hablando el venado. Ese venado es el espíritu de su compadre que se reencarnó en el venado y él ya lo había casado. Entonces ya te imaginarás esa leyenda, buena ¿no? historia. Qué miedo, ¿no? Sí, fue el hablar o el reencarnar de un conocido. Mari, tengo una pregunta. Cuando, desgraciadamente, por ejemplo, en una comunidad maya fallece una persona que, digo, se tiene que pasar por un proceso de duelo que es natural, pero ¿cuáles son los rituales que se siguen? Los rituales es que la persona lo dejan en velación, le hacen ofrendas, las ofrendas son flores, velas, cantos, payalchi, el payalchi son los rezos. Okay. Entonces, la creencia es que a través de los rezos estamos ayudando a las almas o el alma de ese ser que ha dejado el cuerpo para que su paso se vaya más rápido, encuentre esa luz, ese camino que tiene que encontrar. Y la creencia es también de que ellos nos escuchan, ellos les estamos ayudando. Y la ofrenda que se les hace, por ejemplo, de las comidas, en maya luego dicen kutalu chaubu uyoshol, dicen ellos vienen a recoger la gracia, solamente ya no comen lo físico, pero lo que es el vapor que sale de los alimentos, ese aroma y todo eso es lo que ellos disfrutan después que ya el cuerpo no está con nosotros. Se hacen los rezos, se les llevan las ofrendas y la mayoría de los casos los sepultan, ¿no? Porque es el regresar el cuerpo a la madre, como lo mencionabas hace ratito. ¿Qué otras, por ejemplo, me platicabas que hay un día específico para los niños? Ahí solamente, por ejemplo, en las ofrendas, ¿cómo se llamaba el día de los niños, el 31 de octubre? Mehem Pisham. Mehem Pishan. Para el día de los grandes es Hanal Pishan, Nohoch Pishan es de los grandes. Okay. Entonces, ¿qué diferencia tiene uno con otro? De que para los niños se ofrendan pues bebidas, dulces, no las comidas que se ofrendan para los grandes. Para las almas grandes se ofrenda lo que más se come, los tamales, los guisados. Hay una diversidad de guisos que se ofrenda para esos días, entre ellos. Ahora se conoce, por decir, el relleno negro, okay, el escabeche, que eso ya viene siendo pues, más tradicional de Yucatán, pero en los pueblos el chachacuá. El chachacuá es como un tamal, pero es más grande y se hace en el pib o el horno que se pone en la tierra. Y el pitch es un tamal de frijoles tiernos también que se hace. Entonces todo ese estilo de comida, eso se ofrenda para las almas grandes. Se hace un altar. Muchas veces le ponen los 3 niveles simbolizando el inframundo, lo terrenal, el celestial. Entonces en cada nivel se coloca pues, alimentos diferentes, okay, y también se ofrendan las velas para iluminar, para enseñarles dónde está el camino, para que vengan a disfrutar de esas comidas. Entonces, eso es un poco de las tradiciones que se siguen practicando. Por último, Mari, para cerrar esta entrevista, que de verdad ha sido un verdadero placer platicar contigo, ¿qué opinas de la continuidad de nuestra sociedad mexicana en continuar o mantener vivas estas tradiciones que son preciosas verdaderamente? Pues México es muy rico en costumbres, en tradiciones. Nosotros sabemos que hay 68 grupos étnicos diferentes, pero nosotros vivimos aquí en la península maya y tenemos una tradición muy rica. Yo creo que el alma de un pueblo, el alma de una nación son sus costumbres, son sus tradiciones, su cosmovisión. Si un pueblo pierde todo esto, entonces ya no sabemos quiénes somos y vamos a adoptar diferentes creencias, diferentes tradiciones sin ninguna identidad. Lo importante es conservar nuestra identidad como pueblos indígenas, como pueblos étnicos. Felicidades, Mari Cova, por defender y formar parte de este gran orgullo nacional que es ser maya. De verdad, muchísimas felicidades. Y amigos, no hay que olvidarnos de quién y quiénes somos. Esto es In Situ. Muchas gracias.